Bien, y hablamos de consumo, de inflación, todo lo que afecta directamente a tu bolsillo y desde tu casa te estás preguntando qué es lo que va a pasar. Recibimos acá en el piso a Héctor Polino de Consumidores Libres. Bueno, queremos saber qué es lo que va a suceder con la economía. Hoy es un día clave, Héctor, se va a conocer la inflación. Sí, bueno, la economía argentina lamentablemente desde hace mucho tiempo está en un proceso inflacionario que se agudizó en los últimos 2 años como consecuencia de algunas medidas que tomó el gobierno nacional que indudablemente impactan en los precios. Por ejemplo, haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del mes de octubre del año pasado, indudablemente el aumento de las naftas y del gasoil impacta en las estructuras de costos de las empresas que producen los artículos y aquellos que los venden, y indudablemente se traslada a precios. Pretender quitar subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, en 3 años y medio, subsidios que existieron durante 15 años, 13 años, perdón, indudablemente, sí. Héctor, eso modifica las estructuras de costo. Te invito a conocer unas plagas que tenemos que armamos aquí en segunda edición para ver cómo están los números, ¿no? Bueno, aquí están las placas, mirá. Aumenta todo, 3,8% en general, ¿no? Ya lo vamos a analizar con Héctor. También 4,2% sería la inflación núcleo, carnes, aceites y harinas. ¿No es así, Nicos? Sí, así es, Mauricio. Y también otro índice que se va a conocer hoy, que también, obviamente, es de parte de preocupación del gobierno, es el referido a la inflación mayorista. Porque obviamente cuando vemos generalmente el índice que se habla generalmente es el que refiere a precios minoristas, pero el mayorista también, recordemos que en momentos de crisis crece el comercio mayorista, obviamente, y por lo menos en los últimos meses el índice, vemos una curva, cada vez es mayor la inflación justamente en el segmento mayorista. Bien, bien, bien. Vamos a analizar estas primeras dos, a ver. Sí, Héctor, bueno, las carnes ya dijeron los productores que no iban a volver a aumentar, pero ya hay un aumento notable. Pero por supuesto, todo está aumentando. Mira, Consumidores Libres, que viene haciendo relevamientos de precios desde hace 22 años cada 15 días, en los primeros 15 días del mes de julio hay artículos, por ejemplo, como la cebolla, que aumentó un 22,73%. Está bien que por razones estacionales. La selga, 18,60%. La banana, 14,30%. El aceite, 13,22%. La leche, la carne, los panificados. Todo. Hay una situación preocupante para el bolsillo de todos los argentinos. ¿De qué manera se pueden, por lo menos, amortiguar para que no sean tantos los golpes que sufrimos como consumidores? Bueno, el gobierno tiene que reflexionar sobre la quita de subsidios. Ahí estamos viendo, perdón Héctor, que te interrumpa, pero estamos viendo otras placas, chicos. Sí, aquí tenemos lo que comentábamos con Nico un poquito más temprano, ¿no? Lo que aumentaron los diferentes productos. Comenzamos con las harinas, un 83%, Nico. Así es, 83%, el producto que más aumentó, las pastas secas con 33,3%. Y lo que estamos viendo son justamente alimentos que son, o por lo menos en su mayoría, productos de la canasta básica, productos que son los que tienen más peso a la hora de la alimentación de cualquier familia. Tipo, seguimos viendo, por ejemplo, la polenta con aumento de casi el 30%, 29,3%. Si mal no recuerdo, ayer lo hablábamos con Héctor vía telefónica, la polenta es un alimento en que últimamente se está consumiendo más porque es un alimento barato, pero no alcanza a cumplir con las necesidades nutricionales de las personas, sobre todo de los más chiquitos, ¿no? Un 29,3% es el aumento que ha sufrido las polentas. Exactamente, y en época de frío también muchos productos que justamente son comidas de invierno. Los helados 24,8%, acá ya vemos, si comparamos por ejemplo con la harina, ya son productos que tuvieron aumentos menores. Los insecticidas con 23,4%, estos recordamos son los productos que más aumentaron si tenemos en cuenta desde el 1 de enero a hoy, donde se espera que ya hoy se acumule una inflación del 16%, pero acá si vemos los más altos están lejos de ese 16, el 33, inclusive la harina con el 83%. A ver, Héctor. Sí, vos sabés que salvo 5 países en el mundo, la Argentina es el 6º país hoy
que tiene mayor porcentaje de aumento en el mundo. ¿El sexto país en el mundo? El sexto país. Solamente hay 5 países en el mundo que tienen una mayor inflación que la nuestra. Que imagino que nos compararemos con Venezuela y por supuesto que estamos mucho mejor, pero esos son los índices. Venezuela, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Siria, Libia y en sexto lugar la Argentina. Es preocupante. Pero si en 15 días tenés aumentos del 22, 24%. No, es impresionante. Aparte con los países que nos tenemos que comparar, ¿no? A ver, todo parece indicar que la inflación que se va a dar a conocer hoy a las 4 de la tarde también va a preocuparnos aún más. Entre un 3,8 y un 4% no hay bolsillo que aguante y la gente está pasando hambre, Héctor. Claro, porque vos fíjate, en el mes de diciembre del año 2015 se necesitaba el 6% del salario mínimo para pagar las tarifas de agua potable, de gas natural, energía eléctrica y transporte público de pasajeros. ¿Sabes cuánto se necesita hoy? Más del 21%. Se ha perdido un 15% del salario mínimo de los trabajadores para pagar estos gastos. Y el falso relato, ¿no?, que puso el macrismo diciendo que la meta de la inflación para este año era un 15%, después se desdijo, después dijo que era simplemente una aspiración como lo de pobreza cero, ¿no? Parece que nos mintieran en la cara, ¿no? Mira, comenzaron con el 10%. Sí. Después cuando se aprobó el presupuesto, la pauta fue del 15%. Y vamos a terminar entre el 30 y el 35% como mínimo. O sea, todo esto más del doble de lo que prometieron. Es una locura. Vamos a compartir otras placas, si te parece, no, Héctor, y seguimos charlando. A ver, aquí tenemos los productos que más aumentaron. Por ejemplo, la sopa es un 23,3%. El té, 22,9% es el aumento desde principios de años ahora, ¿no? Sí, estos son los productos que completan la lista que justamente empezamos a ver recién. Las tapas de empanadas con 22,9%, un poquito por debajo, las pastas frescas con 22,8% y los aderezos, principalmente la mayonesa con 18,7% en este índice que es mayor al que esperaba el gobierno, porque recordemos que si bien ya se habla hace rato que va a ser la inflación más alta del año, en un comienzo iba a ser un 3%, después un 4% es lo que se espera para hoy. Igualmente, si vemos, por ejemplo, el mes pasado se esperaba también, hablaban de una inflación del 2,5%, finalmente fue del 2,1%, pero lo interesante de ver es que si comparamos con los meses anteriores, por ejemplo, cuando empezó a aumentar el dólar con el tarifazo, esos son precios o aumentos que ya se vieron reflejados en inflación. Es decir, si bien, o por lo menos con lo que se defiende el gobierno, que es con lo que peor ya pasó, igualmente ya cuando pasaron los tarifazos, el dólar, la inflación de junio va a ser seguramente la más alta del año hasta ahora. Bueno, este dato es realmente preocupante, lo que decía mi compañero Nicolás, 3,8, 4% la inflación de junio que va a golpear realmente. Y los datos que estábamos analizando ayer con respecto a la pobreza, estábamos en comunicación telefónica con vos, Héctor, 48% de los chicos son pobres. Es una vergüenza. En un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, que 42 millones de argentinos no podamos vivir dignamente. Es impresionante. Que tengamos más de un 30% de pobres, más de un 6,5% de indigentes. Y que el 33% de los chicos tenga que alimentarse en comedores, ¿no? Esta también es una cifra que da mucha pena porque los más chicos son los más vulnerables, los que viven en barrios más carenciados y están realmente pasando hambre. Esto es lo que tiene que tomar nota el gobierno, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo, cuando vos analizás las ganancias que han tenido los bancos en el último año, es un verdadero escándalo. Las ganancias que tienen las empresas de gas, de energía eléctrica, es realmente escandaloso. ¿Cómo es posible que se permitan tener ganancias escandalosas, que se esté discutiendo si le quitamos o no las retenciones a la soja, ¿no? Que eso nos dejaría al fin de año entre 20 y 30 mil millones de pesos más en el presupuesto y estemos luego recortando gastos que hacen a la salud de la población o de la niñez, como vos muy bien decís. Claro, Héctor, la pregunta sería, ¿quiénes salen favorecidos con todo esto, ¿no? Con los aumentos, con la inflación, con el dólar? ¿Quiénes son los que salen favorecidos? Y querés te doy los datos de las ganancias que han tenido algunas empresas. A ver. Por ejemplo, Gasban en el año 2017, 542 millones de pesos.
Camusi Gas Pampeana, 902 ¿Esas son las distribuidoras millones. de gas? Claro. Edenor, 660 millones de pesos. Metrogas, que es la principal empresa distribuidora del Héctor, gas, 1.062 millones de pesos. Pero llevándolo al plano político, ¿no? Porque estamos en un año que antecede a uno electoral. A Mauricio Macri y a todo su gabinete, esto claramente no coincide con, por ejemplo, el hecho de que sean el mejor equipo económico de los últimos 50 años. A ver, hay mucha contradicción y a ellos no les sirve para una campaña de cara al año que viene. Mirá, por supuesto, pero le está sirviendo a los grandes grupos del poder económico. ¿Cómo es posible que se haya designado ministro de Energía y Minería de la Nación al presidente y accionista de una de las principales petroleras del mundo, que es la petrolera Shell? Para favorecer a las petroleras se está perjudicando a 42 millones de argentinos. Es una barbaridad. Entonces, yo no sé cómo le va a ir el año que viene, pero los que sí hoy sabemos que le está yendo muy bien a los bancos, a las financieras, a las mineras, a las ojeras, y le está yendo muy mal a la clase media, a la clase media, a la clase media baja, a los trabajadores que viven en relación de dependencia y que cobran un salario mínimo, los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. Y esto no se resuelve con propinas o con changas. Esto se resuelve con un salario digno que tienen que percibir los trabajadores. No, y además es y interesante ese salario ver... mínimo se está perdiendo poder adquisitivo todos los días. Chicos, ¿tienen nuevas placas? Sí, aquí tenemos una más, mirá. Cae el empleo en el conurbano, 11,3% de desocupación justamente en el sector, ¿no? En el conurbano bonaerense. Sí, esto fue uno de los índices que preocupó al gobierno el mes pasado y que se espera también para la segunda parte del año. Se había estancado el último mes y ya por lo menos lo que dicen los índices es que no se va a generar más trabajo en la segunda parte del año, por lo menos hasta casi la mitad del año que viene. Sí, mirá, y tenemos un poquito más de detalle. 11,3% en el conurbano, 7,8% en el Gran La Plata, 8,5% en Mar del Plata y 9,8% en Bahía Blanca son los sectores más golpeados. Bien, ahí tenemos datos preocupantes del tema del empleo, hay también que hablar del empleo informal, de las relaciones de trabajo encubierta, ¿no? Que se habla de una relación de dependencia encubierta por monotributo. ¿Qué pasa con estos números, Héctor? Y bueno, todo eso disminuye la calidad de vida de los trabajadores. Aquellos que están en el mercado informal, indudablemente, cuando lleguen a una edad para jubilarse, ahí van a tener serias dificultades y no perciben un salario digno, no perciben las asignaciones universal por hijo como le corresponde. Y la pequeña y mediana empresa... Que están cerrando tantas, ¿no? Las cooperativas, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, los clubes de barrio, no pueden pagar las facturaciones que le están llegando. Basta recorrer las calles de Buenos Aires para ver la cantidad de locales comerciales que han cerrado y que están ahora con el cartel de alquiler o que se vende. Vemos la primera parte del arreglo con el Fondo Monetario, pero esto sigue y da para largo. ¿Esta situación puede empeorar para el bolsillo de todos los argentinos? Pero por supuesto que va a empeorar, porque es siempre el Fondo Monetario Internacional. La experiencia argentina y la experiencia del resto de los países del mundo es ajuste sobre ajuste. Y en consecuencia se deteriora la calidad de vida de la gente. Van a despedir personal de la administración pública, ya lo están despidiendo. No se va a incorporar personal nuevo en la administración Es preocupante, pública. es realmente preocupante. Héctor Polino, te agradecemos muchísimo por haber venido aquí a Segunda Edición.